Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen Guadarrama y voy a exponerle algunos puntos de la unidad 4 y unidad 5 del comportamiento del consumidor, empezando por la unidad 4, que para mí tiene mucho sentido y mucho enlace estas definiciones, ya que son la percepción, sensación y estímulo. Digo que estas definiciones se enlazan porque para mí tienen mucho que ver la una con la otra. Empezando por la percepción, que es una función que le posibilita al organismo recibir y procesar e interpretar la información valiéndose de algunos sentidos. Por ejemplo, la sensación. La sensación son estímulos que recibimos desde el interior y el exterior y que son captados por uno o más de nuestros sentidos. Por ejemplo, la vista, el olfato, el oído, el tacto o el gusto. ¿Qué es el estímulo? Es una condición o energía capaz de provocar una respuesta en un organismo determinado. Y algunos, como el estímulo, tienen tipos internos y externos. Los internos podemos decir que es provocado por algo que impacta en el organismo o cuerpo de una persona. Y en los externos, estos desencadenan alguna reacción, por ejemplo, la tristeza, la alegría, la rabia. Y bueno, en la unidad 5 nos encontramos con algunos conceptos que van mucho más allá de nuestros sentidos y estímulos, como por ejemplo la cultura, los valores, los ritos, los lenguajes y las creencias. Podemos decir que por cultura es una especie de tejido social que abarca distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. ¿Cómo se aprende la cultura? Es una de las interrogantes para esta definición. Y bueno, la cultura se aprende como parte de la experiencia social que desde niño podemos adquirir y en el entorno podemos percibir una serie de creencias, valores y costumbres que no son iguales a la de nosotros, sino que siempre agarramos un poco de ella o adoptamos un poco de las que nos rodean, de las personas que nos rodean. La cultura se entiende en un sentido amplio como un modo de vista y forma de convivencia. Abarca valores que comparte la población, la tolerancia frente a los demás, entre razas y sexos, las orientaciones y preferencias sociales. Dentro de la cultura nos encontramos con la definición de valores. Son principios que nos permiten orientar mucho nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. En los ritos, podemos decir que un rito es una costumbre o ceremonia que siempre se repite de la misma forma. Los ritos tienen un valor simbólico y muchas veces suelen expresar el contenido de un mito. Esto tiene mucho que ver, por eso se enlaza estas definiciones. Dentro de estas definiciones también, si creemos en ritos, podemos definir qué son creencias. Una creencia es aquello en lo que creemos fielmente, o también puede ser la opción que alguien dispone en relación de algo o alguien. Dentro de todas estas definiciones no podemos olvidarnos del lenguaje. Es aquel que utilizamos todos los seres humanos para comunicarnos, entendernos y aprender, y este está basado en signos lingüísticos. El símbolo es la representación gráfica o figurativa de una idea cuyo significado es aceptado por convencionalismo humano, siendo este producto cultural de complejidad variada que representa una realidad exterior por medio de una imagen. La culturización, lo que quiere decir que al culturizar la humanidad expande todos los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de los grupos sociales, incluyendo todos los medios materiales como la tecnología, que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. La culturización es un proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con la pérdida de la cultura propia. La subcultura es una cultura minoritaria o que se considera inferior o de menor importancia que de las otras. Cerrando estos temas, podemos pasar a otro tema que es muy importante y que a mí me llamó mucho la atención, pues no conocía las definiciones de esta hasta que lo investigué y bueno, se los quiero exponer un poco. Generaciones llamadas X, Y o Z, o también tiene otros apodos como generación X, Y y generación Baby Boom. Vamos a explicar primero la generación X.
Obtiene su nombre gracias a la dificultad de la generación anterior para entenderla, llamándola generación X, porque su entender no tiene rumbo ni sentido. A esta generación se le llama de varias formas, como ya les expliqué un poco. Las más populares son generación MTV y generación Jones, haciendo alusión al deseo de ser alguien en la vida. Características que impactan en esta generación son que sufrieron grandes cambios, tuvieron una vida analógica en su infancia y digital en su madurez y vieron la llegada del internet. La generación Y es la generación del milenio, que es mucho o menos religiosa que las generaciones procedentes, según un grupo de científicos que analizó los datos de las encuestas realizadas en 1966 y 2014. Nacieron en los años 80 y la pasada década, crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y casi no recuerdan cómo era el mundo sin internet. Son idealistas, impacientes y están bien preparados académicamente. No coinciden la realidad sin la tecnología. La calidad de vida tiene prioridad. Son emprendedores. Es la generación que usó más tipos de tecnología para el entretenimiento, como el internet, SMS, reproductor de CD, MP3, MP4, DVD, entre otros. Y se considera que son emprendedores gracias a que su nivel educativo es mayor que el de la generación previa. Podemos dar un ejemplo de ello, que puede ser, puedo ser yo. Tengo 23 años y creo que he pasado por ese proceso de la vida analógica a la vida del internet. Y bueno, creo que algunas de las características me identifico con ellas y bueno, puedo ser yo ejemplo de estas. En la generación Baby Boomers o Baby Boom es el segmento que considera el rango de edad más amplio y su nombre viene dando resultados del boom de nacimientos que se dio durante la segunda y tercera y cuarto siglo XX y hace referencia a personas nacidas entre 1933 y 1960. La mujer se incorpora definitivamente al mercado laboral, cambiando su modelo tradicional de estar siempre con la familia. Un ejemplo de ello podemos ser nuestros bisabuelos. Yo, como ya dije, tengo 23 años, mis papás son ya abuelos y ellos nacieron entre 1960 y 60 y 70. Y bueno, serían mis bisabuelos que podrían haber nacido en esa fecha que acabo de decir, como por ejemplo 1933 y 1950. Gracias.